Bienvenidos al repaso del tema 17 de biología acerca de los microorganismos. Aquí tenéis un pequeño índice sobre las diferentes cosas que voy a hablar y empecemos en primer lugar por los virus. Un virus es una partícula microscópica que carece de estructura celular y posee una organización muy simple. Son mucho más pequeños que los procariotas y solo se pueden observar con el microscopio electrónico. Cuando un virus se encuentra fuera del hospedador se denomina virión, y cada uno contiene una cubierta en naturaleza proteínica que envuelve el ácido nucleico del virus llamado cápsida, que está formada por subunidades denominadas capsómeros. Los virus pueden clasificarse según la estructura de su cápsida en virus cilíndricos o helicoidales. Los capsómeros son todos iguales y forman una estructura helicoidal que rodea el ácido nucleico, que puede ser ARN monocatenario o ADN monocatenario. Virus icosaédricos, que están formados por dos tipos de capsómeros, pentagonales y hexagonales, y que forman un icosaedro regular. Algunos poseen fibras que sobresalen de la cápsida. Virus complejos, de los que caracterizan los bacteriófagos, que están formados por una cabeza icosaédrica que contiene el ácido nucleico, ADN de cadena doble, una cola helicoidal, el collar que une la cabeza y la cola y la placa basal. Esta se encuentra al final de la cola y posee espículas y fibras caudales para fijar el virus a la membrana celular. Y por último, virus con envoltura lipoproteínica. Son virus que poseen una envoltura alrededor de la cápsida formada por lípidos y carbohidratos que proceden de la célula huésped y glucoproteínas que son codificadas por el genoma viral. Pasemos al ciclo lítico. Es característico de los bacteriófagos y se llama así porque la célula infectada se lisa, se rompe, para liberar nuevos viriones. Las fases de este ciclo son 1. Fijación. El virus se une a receptores específicos que existen en la superficie de la membrana de la célula que infecta. Inyección. El virus entra en la célula huésped, los bacteriófagos mediante la perforación, los virus con envoltura mediante la fusión o endocitosis y los virus desnudos con penetración directa. Desnudamiento. El ácido nucleico del virus es liberado en la célula. Multiplicación. Se produce la biosíntesis de las macromoléculas necesarias para la formación de nuevos viriones. Ensamblaje. Se produce la unión de los capsómeros para formar la cápsida y el empaquetamiento del ácido nucleico viral dentro de ella. Y por último, la lisis. Los bacteriófagos y virus sin envoltura salen de la célula mediante lisis enzimática, lo cual provoca la muerte de ésta. Los virus con envoltura son liberados por gemación. Hay otro ciclo que se denomina ciclo lisogénico y que se caracteriza porque en la tercera etapa del ciclo lítico tiene lugar una recombinación entre el ADN del virus y el ADN de la bacteria, de forma que el primero queda integrado en el ADN bacteriano manteniendo su integridad y replicándose junto con el material genético de la bacteria. El ADN viral integrado se denomina prófago y la célula que lo alberga célula lisogénica. Pasemos a los viroides. Los viroides son partículas infecciosas extremadamente sencillas. Son moléculas de ARN de cadena sencilla que tienen un tamaño muy pequeño y se replican utilizando el sistema de transcripción de la célula hospedadora. Y por otro lado tenemos los priones, que son entidades biológicas de naturaleza proteínica que causan enfermedades al ser humano y a animales. Estas proteínas se encuentran ancladas a la membrana plasmática y provocan un cambio conformacional de la proteína nativa y la transformación en un nuevo prión. Pasemos a las bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas que carecen de núcleo y de orgánulos membranosos. La mayoría son unicelulares y su tamaño oscila entre 0,5 y 10 micrómetros. Pueden ser autótrofas o heterótrofas y se encuadernan en tres tipos. Los cocos, que tienen forma esférica, si aparecen en parejas son diplococos, en cadenas estreptococos, en agrupaciones irregulares estafilococos y en masas cúbicas sarcinas. Los bacilos, que son bacterias alargadas y cilíndricas, pueden aparecer aisladas, en parejas diplobacilos, en cadenas estreptobacilos o en empalizada. Y por último las formas helicoidales, que pueden ser ligeramente curvadas. En forma de coma se llaman vibrios, en forma helicoidal rígida espirilos o en forma helicoidal flexible espiroquetas. Pasemos a la estructura bacteriana, empezando por la cápsula. La cápsula es una cápsula viscosa compuesta por sustancias glucídicas que tiene una función protectora. La membrana plasmática es similar en estructura y composición a la de las células eucariotas. Los mesosomas son repliegues de la membrana con importantes funciones, pues contienen importantes sustancias responsables de procesos metabólicos. Los ribosomas son similares a los de la célula eucariota, aunque de menor tamaño, e intervienen en la síntesis de proteínas. Cromosoma está formado por una sola molécula de ADN de doble hélice circular
y no asociado a histonas. Plásmidos son moléculas de ADN extrarribosómico, también circular. Inclusiones son depósitos de sustancias de reserva. Flagelos, estructuras filamentosas con función motriz formadas por fibrillas proteicas. Fimbrias o pili, que son filamentos largos y huecos con funciones relacionadas con el intercambio de material génico y la adherencia a sustratos. Y por último la pared bacteriana, que es una envoltura rígida que soporta las fuertes presiones osmóticas a las que está sometida la bacteria. Por la estructura de su pared distinguiremos las bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa formada por varias capas superpuestas de péptido-glucano con ácidos teicoicos, que se unen al péptido-glucano o a la membrana plasmática. La pared de las bacterias gram negativas es más delgada, con pocas capas de péptido-glucano y rodeada por una membrana lipídica externa que contiene porinas, lipopolisacáridos y lipoproteínas. Esta membrana está unida al péptido-glucano a través de lipoproteínas. El espacio que existe entre la membrana plasmática y la membrana externa se denomina espacio periplasmático. Y por último tenemos los microorganismos eucariotas. En primer lugar tenemos los protozoos, que son microorganismos eucariotas unicelulares, heterótrofos y que se reproducen por bipartición, y se clasifican en flagelados, rizópodos, esporozoos y ciliados. Pasamos a las algas, que son organismos autótrofos sintéticos que poseen clorofila y su reproducción puede ser por bipartición, asexual o sexual. Se clasifica en euglenoides, cromofitas, dinoflagelados y clorofíceas. Y por último tenemos los hongos, organismos unicelulares o pluricelulares, heterótrofos y compuestos por quitina, que se clasifican en quitridiomicetos, cigomicetos, basidiomicetos, ascomicetos y gloromeromicetos. Y aquí termina el repaso del tema 17 de biología acerca de los microorganismos.